Bueno, en este caso se trataba del gato que quería entrar y por lo tanto tuve que cortar el video. Por eso duró 7 minutos nada más. Continuamos con lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos una situación en la cual la balanza comercial es favorable, el déficit fiscal es muy elevado porque disminuye las importaciones. Se trata de solucionarlo primero con la reducción del gasto, pero ustedes saben que eso lo que trae a su vez es una reducción, porque al reducir el gasto se paga menos salarios, se contrata menos obras públicas, disminuye las importaciones y disminuye la recaudación. Y entramos en ese círculo vicioso, si ustedes quieren. Y les estaba hablando sobre la industria, que es todo un tema porque ustedes recuerdan, si bien ese apartado del capítulo 1 de Gerchunov Iliach es uno de los más confusos de todo el libro, sobre el tema de la industria, si hay industria, si hay libre cambio, si hay proteccionismo. Bueno, había alguna industria en la Argentina, esa industria no formaba parte de un plan propugnado por parte del Estado, sino que justamente es el resultado de llenar los huecos que dejaba el esquema agroexportador. Pero lo que sí es cierto es que había alguna industria en la Argentina y que en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, sin tener capital, sin tener tecnología, sin poder montar una industria competitiva, van a surgir fábricas que van a reemplazar los productos que se importan y que han dejado de venir justamente por la guerra, por las circunstancias que antes yo les había apuntado, por el tema de básicamente la falta de oferta porque productores europeos no estaban vendiendo lo que vendían antes. Entonces, aprovechando esas circunstancias, surgen industrias que van a reemplazar durante la guerra a los productos importados, por ejemplo, industrias metalúrgicas de una precariedad increíble, pero que durante la guerra se van a transformar en los únicos proveedores que hay para el mercado interno argentino. Entonces, surge esa industria reemplazando momentáneamente a los productos importados, crece el sector industrial, pero esto tiene patas cortas. Cuando finalice la guerra, en el año 1918, ya para el 1919 retoman los productores europeos el aprovisionamiento de sus productos, perdón, de sus bienes, y estas industrias van a quebrar. De hecho, 1919 empieza con un estallido social que se conoce como la Semana Trágica en Buenos Aires, en la cual se asesinan a cientos de obreros, pero la causa primera es justamente la crisis de una empresa metalúrgica que ante la reapertura de los mercados externos, de la provisión externa de los productos que fabricaba, no puede competir y plantea reducir salarios o cerrar, y en ese contexto surge el estallido social. Entonces, es una industria que crece sin protección, sin plan, dura lo que la guerra, es un veranito y lo que es más importante, todo lo que crece esa industria no puede reemplazar de ninguna manera la merma que va a existir en el resto de las actividades económicas. Entonces, durante la guerra, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una caída del PBI muy importante. Perdón por repetirlo, pero en este caso lo que abunda no daña. El PBI cae de manera muy significativa. El déficit del Estado aumenta significativamente. La balanza comercial es favorable. El préstamo externo durante la guerra, por cuestiones externas, por cuestiones ajenas a la Argentina, se interrumpe. Ese sería el panorama durante la Primera Guerra Mundial, y en el medio lo que vamos a tener es un cambio de época en algunas cuestiones, que es en 1916 la asunción de un gobierno radical. Lo que yo expliqué antes desde el punto de vista político corresponde de 1860 a 1880, lo que se llaman las presidencias de la organización nacional, ¿sí? Que son las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Después tenemos las presidencias
de los conservadores, que acá vamos a tener muchos más nombres. El nombre más significativo es el de Roca, ¿sí? Pero desde 1880 en adelante vamos a tener las presidencias que llaman conservadoras. Esas presidencias conservadoras llegan hasta 1916, como yo les había explicado, se perpetúan a través del fraude, ¿sí? Entonces vamos a tener primero del 80 al 86 el gobierno de Roca, del 86 al año 90 el de Juárez Celman, que se ve interrumpido por la grave crisis económica. Le sucede su vicepresidente entre 1890 y 92, que se llama Carlos Pellegrini. En el año 92 sube Luis Sáenz Peña, que gobierna hasta el año 95 porque renuncia por cuestiones que no nos interesan en este momento, ni nunca. Y Luis Sáenz Peña es sucedido entre el 95 y el 98 por su vicepresidente, que se llama José Evaristo Uriburu. Después de Uriburu, en el año 98, viene Roca de vuelta, entre el 98 y 1904. En 1904 hasta 1906 Quintana muere. En 1906 asume Figueroa Alcorta, que completa el mandato de Quintana hasta 1910. 1910 a 1914 Roca Sáenz Peña. Otra vez se nos muere el presidente en 1914 y tenemos 2 años de Victorino de la Plaza. Después tenemos 3 presidencias radicales. Irigoyen, la primera vez, de 1916 hasta 1922. Marcelo T. de Alvear, de 1922 a 1928. Y Irigoyen de vuelta desde 1928 hasta 1930, cuando es derrocado con un golpe de Estado. Todos estos nombres no los tienen que recordar, sino que simplemente cuando están leyendo el texto es bueno que digan, bueno, esto pertenece a cierto presidente y lo ubicamos en conservadores y radicales, ¿sí? Desde el punto de vista de la política económica, no hay una diferencia muy pronunciada entre los conservadores y los radicales. ¿Qué quiero decir? Los radicales llegan a la presidencia por medio de elecciones limpias, pero desde el punto de vista de lo que hacen en su práctica concreta los radicales, no se diferencian demasiado de los conservadores. Por ejemplo, ¿son los radicales industrialistas y los conservadores favorecen al sector agropecuario? La respuesta sería no existe ninguna diferencia, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la política de aranceles que vamos a ver en videos sucesivos, ¿sí? ¿Plantean un cambio fundamental en la redistribución del ingreso? Tampoco, ¿sí? Y si bien hay algunos cambios de tono, especialmente en Irigoyen en su relación con los obreros, en la práctica concreta, la política represiva frente a los estallidos obreros de los radicales no se va a diferenciar demasiado de la política anterior de los conservadores. Yo esto se los cuento, no es lo principal, es para completar la clase, ¿sí? Pero me parece que es bueno que yo les diga cuál era el esquema de fondo político que rodeaba la evolución de la política económica.